Centro Cristiano Amigos. Bueno, los que vinieron el día de ayer al seminario tuvieron el privilegio de ver la primera parte. Fue como un tráiler de lo que vamos a ver el día de hoy. El tema de hoy se llama espina en la carne. Espina en la carne. No sé cuántos de ustedes alguna vez se ha astillado hasta con un pedazo de madera o trabajando madera, o incluso con el palo de la escoba, se ha astillado, se ha machucado un dedo, o que alguno de ustedes en la noche va caminando al baño o a la cocina y sin querer se golpea el dedo chiquito del pie con algún mueble o con la pared. ¿Quién de alguno de ustedes se ha esguinzado, que vas caminando y de repente se te dobla el tobillo? Esguince de primero o segundo grado, ¿sí? Tengo el privilegio de ahí de ser entrenador de voleibol. En una competencia mi mejor jugadora se me esguinzó en plena competencia, tuvo que estar fuera dos semanas. Y bueno, son incomodidades que llegan a nuestra vida, pero la casualidad es que esas incomodidades no son mortales. O sea, no nos vamos a morir por golpearnos en el dedo chiquito o por una astilla o por algún tipo de esguince o algún tipo de doblez, pero son situaciones incómodas, son situaciones que no nos gusta pasar y que nos da cierta incomodidad, cierta inconformidad durante algunos días o incluso pues durante algunas semanas. Quiero que me acompañes con la escritura, segunda carta de los Corintios, capítulo 12, segunda carta de los Corintios, capítulo 12, donde viene uno de los famosos pasajes de Pablo que regularmente solemos centrarnos en el versículo 9, pero quiero que tengamos contexto para poder entender bien. Segunda carta de los Corintios, capítulo 12, te voy a leer el versículo 6, voy a leer en la NTV, que dice así: si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo haré, porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida u oírse en mi mensaje, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en la carne, un mensajero de Satanás, para que me atormente e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y nos encanta este último pasaje. Nos encanta: bástate de mi gracia, dice la Reina Valera, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y nos encanta esta parte de la porción de la Escritura. Pero es importante que podamos notar por qué Pablo menciona esta parte, porque en este encuentro íntimo se le revela que Dios le dice: bástate de mi gracia. Hay uno de los pasajes más y de incertidumbre, que en sí no hay una explicación, que es la que nos vamos a centrar en esta noche, en el famoso espina en la carne o aguijón en la carne, que lo encontramos ahí en el versículo 7. Dice: aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en la carne. Y aclara Pablo, ¿sí? Aparte de ser una espina en la carne, dice: un mensajero, un enviado, ¿sí?, de Satanás. Santo Dios. Entonces, ¿qué fue lo que le recibió Pablo? ¿Qué es lo que tenía? Para que así mismo se atribuyera una espina en la carne y un mensajero de Satanás. La palabra espina es la palabra en griego skolops, que quiere decir tal cual: una espina, una estaca, una asta filosa, pero no mortal. O sea, no es un arma mortal, pero sí un utensilio que genera cierta incomodidad. Tal cual, una astilla, algo que estaba en la vida de Pablo, que le estaba incomodando, no al punto de quitarle la vida, no al punto de dejarlo sin aliento, pero sí en su vida a día, en su andar, en la vida cristiana, le estaba incomodando, ¿sí? Algo interesante que menciona el versículo número 7 es que menciona 2 veces
En una versión dice para impedir que me enalteciera o para impedir que fuera orgulloso. Qué curioso que antes de que hable de la gracia de Dios, Pablo revela que este aguijón, esta espina en la carne, le es útil para que él fuera orgulloso, para impedir que el orgullo de Pablo saliera. Entonces podemos hacernos una pregunta: ¿Pablo tenía problema de orgullo? ¿San Pablo? Pablito, que tenemos colgado a veces ahí en el carro, una imagen, ¿era orgulloso? Nos da a entender la escritura que posiblemente Pablo sufría de este pecado, que era orgulloso. Le gustaba jactarse por lo que él era y lo que él hacía. No muy diferente a algunos de nosotros, que nos gusta jactarnos, nos gusta levantarnos el cuello por lo que Dios nos ha permitido hacer, por las habilidades que Dios nos ha dado, por el conocimiento, el privilegio de la inteligencia que Dios nos ha ofrecido. Muchas veces, amado, nos jactamos, nos enorgullecemos, decimos que somos nosotros y realmente no es Dios quien hace las cosas. Lo interesante es que Pablo repite esto 2 veces en el versículo. Este aguijón en la carne es para impedir que me sienta orgulloso, o en otra versión, que me enalteciera. Entonces, el objetivo del aguijón de la carne es mantener la humildad de Pablo. El objetivo de que tú y yo tengamos un aguijón en nuestra vida es mantener nuestra humildad. Yo sé que a nadie nos gusta astillarnos, nadie nos gusta que nos pinchen, nadie nos gusta ciertas incomodidades físicas en el cuerpo, pero que cuando la recibimos hasta salen culebras de nuestra boca, hasta salen mentalidades que no estaban en la escritura, y sale una parte de nosotros, sí, que a lo mejor no es vista y que no es muy grata. Amados, el aguijón en la carne que Dios permite en nuestra vida es para mantenernos en humildad. Ahorita voy a explicar qué es el aguijón de la carne. Para poder entender, amados, aquí este pasaje nos da algunas bases para entrar de lleno. Bueno, ¿qué quiso decir Pablo con que tenía un aguijón en la carne, una espina clavada en la carne? Lo que hablábamos, un dato que nos da es que el objetivo de este aguijón es impedir que Pablo se enalteciera, se sintiera orgulloso por lo que él había hecho. Y sí, amado, sí, Pablo había hecho muchas cosas, no lo podemos negar. Había plantado varias iglesias, había predicado el evangelio a grandes distancias, tiene escrita en el canon bíblico 13 libros, 13 epístolas, pero aún así Pablo agradece por este aguijón para evitar que se sienta orgulloso. Amado, tú y yo levantamos una silla y nos sentimos líderes de la cumbre global. Muchas veces cuando hacemos cosas nos gusta que nos vean, nos gustan que nos aplaudan, nos gustan que nos feliciten y nuestro ego se sube. Digo, se siente bien, qué padre, gracias por el reconocimiento de muchas personas. Pero amado, todo lo que hacemos, como dice al final del versículo que vamos a analizar, es por la gracia de Dios. Tus habilidades es por la gracia de Dios. Tu inteligencia para hacer negocios es por la gracia de Dios. La familia que tienes, hermosa y maravillosa, que presumes, es por la gracia de Dios. El carro último modelo que tienes es por la gracia de Dios. Si tu pareja, tu familia, tus hijos, hasta la suegra, es por la gracia de Dios. Todo lo que tenemos, amado, es por la gracia de Dios. Entonces, Pablo agradece esto o reconoce esto porque en su andar de su vida cristiana posiblemente pecaba de orgullo. Posiblemente él se sentía en algunas ocasiones más que Dios por lo que había hecho. Y Dios, tratando de mejorar el carácter de Pablo, tratando de mejorar nuestro carácter, manda un aguijón en la carne. Otro dato interesante es que dice que 3 veces rogué a Dios, como diría, por coraje, por capricho y por placer. 3 veces rogué para que Dios me quitara el aguijón, y no fue así. En 3 temporadas, en 3 momentos, Pablo le pidió a Dios que le quitara esta incomodidad.
Y esto nos podemos sentir familiarizados, amados. ¿Cuántas veces tú y yo le hemos orado a Dios porque quite algo de nuestra vida que nos hace sentir incómodos? Y Dios, bien creativo, no lo quita, lo deja. Si ya vas detectando ciertas cosas en tu vida, amado, es posible que ese sea tu aguijón en la carne en la actualidad. 3 teorías que mencionan o te ponen de acuerdo algunos teólogos de que a qué se estaba refiriendo Pablo con el aguijón en la carne. Repito, bíblicamente, textualmente no lo explica. No sabemos exactamente a qué Pablo estaba refiriendo, pero nos da como algunas pistas, algunas ideas de lo que posiblemente estaba refiriendo Pablo con este concepto del aguijón en la carne. Pero antes de iniciar, te dejo con una pregunta para que pienses. El aguijón en la carne, amados, cuando lo analicemos, ¿es una maldición o una bendición en nuestra vida? No me respondas, no digan amén, no digan sí, aleluya. No, un aguijón en la carne, ¿es una maldición o una bendición en tu vida, en nuestra vida? Después que analicemos, tú respóndete. Séte sincero si realmente lo que estás pasando sí es una bendición de parte de Dios o incluso puede ser una maldición por parte de Dios. 3 teorías, ¿de acuerdo? 3 posibles explicaciones a lo que Pablo se refería con el aguijón en la carne. Número 1, esta es la más común, la que muchos historiadores y teólogos están de acuerdo. Número 1, creen que Pablo estaba refiriendo a una enfermedad. Número 1, una enfermedad. La postura más común hace posible la relación de una enfermedad física en Pablo, mencionada en Gálatas, no vayamos a ir. Gálatas 4, del versículo 13 al 15, trata de alguna cierta enfermedad que Pablo sufría durante un tiempo pues muy recurrente. Incluso los gálatas expresaban que si fuera por ellos, se quitarían los ojos para dárselos a Pablo. Posiblemente Pablo tenía alguna enfermedad ocular o algo relacionado o algo similar con la cuestión de la vista. Es la única pista que tenemos para poder decir una posible explicación del aguijón en la carne, que era una enfermedad. Amados, una enfermedad muchas veces dolorosamente Dios la utiliza para aplacar nuestro orgullo. Por eso decía mi señora madre, decía, todo hombre es valiente, todo hombre es feroz, todo hombre pelo en pecho es tenaz, carga cementos, costales de cementos, carga costales de arena hasta que le da una gripa. No sé por qué una gripa nos tumba a los hombres. Amados, no quiero asegurarlo, ¿de acuerdo? Cada quien inspeccione en su vida, vaya analizando. Pero posiblemente ciertas enfermedades, ciertas limitaciones físicas en nuestra vida son una señal, un limitante que Dios pone para reconocer que lo que somos es por la gracia de Dios y no por nuestra propia capacidad. El ejemplo más común, bueno, el más popular para enfatizar esto, lo encontramos en Daniel capítulo 4, en la vida de Nabucodonosor. No vayamos ahí, solamente para comentar porque está larga la historia. Este rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, se jactaba de su imperio. Y sí, el imperio babilónico fue de los 4 imperios más grandes en la edad antigua, al igual con el medo persa, al igual con el romano, al igual con el griego. Y parte de la ejecución de la expansión de este imperio tuvo que ver Nabucodonosor. Es más, el hijo, su padre, ¿sí?, fue el encargado, ¿sí?, de sitiar, de destruir Jerusalén, ¿sí?, el reino del sur, y llevarse cautivo, entre ellos a Daniel, quien escribe la historia de Nabucodonosor. En el capítulo 4 se jacta, presume de Babilonia. Dice la escritura que se sentaba en su palacio y veía: es la gran Babilonia la que he construido. Él se jactaba por lo que ha hecho. Amados, seamos sinceros. A veces no vemos nuestro negocio o vemos nuestra casa
o vemos nuestra familia, o vemos algo que hemos hecho y nos jactamos. O sea, levantamos el cuello y decimos, orgulloso de lo que yo he hecho. No me dejen abajo. Creo que varios lo hemos hecho. Nos jactamos, presumimos y lo publicamos por todas las redes sociales, lo que nosotros hacemos. Ojo, amados, si lo hiciste, qué bien, qué bueno que lo hiciste. Si estás prosperando, qué bien, gloria a Dios. Pero no es por ti, es por la gracia de Dios. El problema no es reconocer o presumir de una manera publicar lo que hacemos. El problema es que en este agradecimiento jamás agradecemos a Dios, que fue el que nos permitió, que fue el que abrió las puertas de los clientes, que fue Él que trajo el recurso económico, que Él fue el que nos dio la salud para continuar laborando, que Él fue el que nos libró de la muerte, que Él fue el que puso muchas cosas para poder conseguir una casa. Y llegamos nosotros y nos quedamos, fui yo. Es mi talento, mi capacidad, mi intelecto, lo que yo hice. Se jactó así Nabucodonosor. Hasta el versículo 32-33 se dice que se llegó el tiempo y Dios lo convirtió en una bestia. Dice que dejó de vivir en el mundo de los hombres y se fue a vivir al campo. Directamente le alteró su físico, directamente lo convirtió en un animal. El gran rey Nabucodonosor, al que todo el Medio Oriente temía, al que todos les tenían miedo, que era dueño, sentía dueño del mundo, Dios lo convirtió en un animal. Cuando dice la Biblia claramente, dice Nabucodonosor, cuando caí en conciencia, cuando recapacité, reconocí que todo lo que tuve fue por el Dios de Israel, el Dios de los ejércitos. Y al final, sí, amados, ese rey perverso, al final hay un arrepentimiento genuino, que él reconoce que realmente el único Dios es el Dios de Israel. Al final, pero para llegar a este punto de arrepentimiento, de reconocimiento, Dios tuvo que humillarlo físicamente. Y esa limitante física le hace ver el orgullo que tenía Nabucodonosor para poder exaltar y glorificar el nombre de Dios. Entonces, amado, posiblemente alguna enfermedad, algún detalle en nuestro cuerpo, algún detalle físico que tengamos, es un recordatorio que lo que hacemos, que lo que producimos no es por nosotros, sino es por la gracia de Dios. Entonces, amado, la próxima vez que hay una enfermedad en tu vida, en tu hogar, agradece. Es difícil, claro que sí, claro. Las camas de hospital no son cómodas, ¿sí? Las sillas de urgencia están muy frías. Sí, es difícil, amados, claro que sí. Pero inspeccionemos nuestro corazón, si no es una alerta de Dios a nuestra vida para reconocer que todo lo que tenemos, nuestro estado físico, la salud, es por la gracia de Dios. El australiano Nick, siempre se me complica el apellido, Buyushi, creo que lo ubican el hombre sin extremidades, creo que por ahí lo han visto. Dice que muchas veces desea dormir sin despertar. Creo que sabemos parte o han visto parte de él, y en la actualidad, digo, es un gran ejemplo de precisamente de esta parte de la cuestión física, de cómo ser útil cuando uno reconoce que lo que tiene, mucho o poco, no es la comparación, pero lo que tiene es por parte y por la gracia de Dios. Entonces, teoría número 1 pudiera ser una enfermedad. Teoría número 2, que Dios puede utilizar como un aguijón en nuestra carne para reconocer que lo que somos y lo que tenemos es por la gracia de Dios. Número 2 es por oposición. Número 2 es por una oposición. Explico. A lo largo del ministerio de Pablo tuvo muchos aliados, muchas personas que estuvieron trabajando con él, pero también hubo personas que estuvieron en contra. Es más, hubo personas que trabajaron con él, que estuvieron con él y al final lo abandonaron. 3 ejemplos. Los 2 ejemplos los encontramos en la segunda epístola de Timoteo. Demas 4:10 dice la escritura que lo abandonó por amar más a este mundo.
Figelo y Hermógenes. En 2 Timoteo 2:15 dice claramente la escritura: le dieron la espalda a Pablo. Le dieron la espalda. Alejandro, 2 Timoteo 4:14 dice: me hizo muchos males. 3 ejemplos. Amados, muchas veces las personas, algunas personas, son un aguijón en nuestra carne. ¿Cuál es el propósito de un aguijón? Recordemos, simplemente es recordar que lo que somos y lo que tenemos es por la gracia de Dios. Y a veces Dios utiliza a las personas para hacernos recordar que no soy tan capaz como yo creo ser o yo quiero ser, sino que hasta donde yo he llegado, hasta este punto, simplemente es por la gracia y por el amor y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es por Él, amados. Entonces hay veces que hay personas que nos incomodan. ¿Sí o no? Tenemos cierto compañero godín que decimos: ojalá no estuviera o no viniera a trabajar y así yo pudiera avanzar. Los que sonrieron, los que se rieron, creo que podemos entender. Sí, me acuerdo de una situación, amados, cuando estaba trabajando en el colegio. Había para acceder a un puesto más alto de dirección, y entonces yo competí, llegué hasta los últimos 3 personas para pelear el puesto. Obviamente era más responsabilidad, pero pues era un mayor sueldo, era pues mayor prestaciones y pues más dinero. Claro, todos buscamos por ganar más dinero y buscamos los mejores puestos. Yo vi, eran 2 mujeres, 2 compañeras, yo les vi y dije: no, así les gano. Estoy más preparado, soy mejor maestro, tengo mayor experiencia, ¿sí? Soy hombre, puedo moverme solo, sin problema. Todo eso pensé, amados. Sí les gano. Y pues no me quedé. Fue eliminada la primera. De los 3 fue el primero que eliminaron. Se terminó quedando la que no creí. De los 3 dije: esta nunca va a quedar. Terminó quedando ya con el puesto. Fue un golpe en el orgullo, amados. Simplemente para recordar: sí, Víctor, la capacidad que te di fue por mí, no por lo que tú hayas hecho. Y muchas veces, amado, la capacidad que tienes para elaborar, para trabajar, para manejar cosas que a lo mejor dices: solo yo lo puedo hacer. Qué bueno que solo tú lo puedes hacer. Agradece a Dios que te dio la capacidad, porque hay personas que nos hacen recordar, sí, que a veces no somos tan buenos como creemos. Y hay personas, amados, que nos van a abandonar. Hay personas que nos van a dar la espalda. Y hay personas que nos van a hacer mucho mal. De la familia, sobre todo, personas cercanas, en el mundo escolar, en el mundo laboral, personas que estamos ahí, ¿sí? Que vemos a lo mejor al rostro, ¿sí? Y que vemos cómo es posible que de frente me hable y a las espaldas, ¿sí? Comparta cosas de mí. Amados, son personas que Dios pone simplemente para recordar cuán humilde debemos y necesitamos ser. Porque hay veces que el orgullo se nos eleva, se nos sube. Entonces Pablo, en una posible explicación, dice: sí, un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás. Otra pista que nos da para poder suponer que se refería a la oposición a personas. Un mensajero, la palabra mensajero tal cual es ángelos enviado, mensajero enviado, tal cual alguien enviado de parte de Satanás, ¿sí? Para atormentarme, en este caso cualquier persona que me pueda incomodar. Ejemplo claro que tenemos en el Antiguo Testamento, no vayamos a ir, en el caso de Nehemías, en Nehemías capítulo 4, Nehemías, encargado de la reconstrucción de las murallas de la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Persona, ¿sí? Líder en el imperio persa, que Dios le reveló la misión, que Dios le reveló la visión. Se trajo todos los utensilios, todo el recurso material para poder construir alrededor de la ciudad de Jerusalén las murallas que daban seguridad, daban protección. Amados, era un proyecto maravilloso, tal cual la bendición de Dios. Claro que sí, adelante, ve y reconstruye. Y muchas veces, amados, cuando Dios nos da luz verde en un proyecto, cuando muchas veces nos da, sí, adelante, pensamos que el camino va a ser plano, una línea recta en concreto, sin ninguna curva, y empezamos felices y empezamos contentos, hasta que llega alguien, hasta que llega alguien que no está de acuerdo, hasta que llega alguien que me pone un pero.
hasta que llega alguien que está en contra de mis ideas. ¿Cómo es posible si esto es divino? Jamás debe de haber oposición. Amados, muchas veces esa oposición es para recordar que este proyecto de Dios no es tuyo, y vas a utilizar los recursos celestiales y vas a inclinarte ante Él para que Él continúe el proyecto. Y así lo entendió Nehemías, porque durante el proyecto hubo dos personajes que le estuvieron ahí calando, Sanbalat y Tobías. Incluso se mufaban: ¡ay, esta muralla! Se subió una comadreja y la tumba. Tal cual ahí dice capítulo 4, versículo 4, en esta burla de Tobías. Y estaban siempre al acecho y les echaban burla, bullying. Ya existía el bullying, amado, desde aquel tiempo. Carrilla, ¿sí? Que no lo iban a lograr. Como campesinos, como así personas sin estudios lo iban a lograr, ¿sí? Y Nehemías lo entendió. Dice en el versículo más adelante, el versículo 10, que reunió a los líderes y oraron al Señor por dirección ante la oposición, porque Nehemías entendía que el proyecto era de parte de Dios, no era él, pero él fue el elegido para elaborar ese proyecto, para elaborar esa misión. Y todos los utensilios que había reunido para construir la muralla fue propiciado por parte de Dios. Y Nehemías reconoció que lo que había hecho era nada más por la gloria de Dios, y le permitió terminar las murallas. Y esa muralla le permitió a Jerusalén ser segura y ser una ciudad confortable. Y pasó después, bueno, lo que fue la reconstrucción del templo nuevamente. Entonces, amado, punto número 2, o la segunda teoría, es una oposición. Personas. Siempre va a haber, amados, el camino no es fácil. Habrá rachas buenas, rachas malas, unas muy buenas, unas muy malas. Pero recuerda que si vas a pelear, amados, vas a pelear con las herramientas, los utensilios de parte del reino, no con lo que tienes a la mano. Porque lo que estás haciendo, si estás haciendo y estás seguro de lo que estás haciendo, es un proyecto de Dios, y adelante. Pero recuerda que habrá oposición, y esa oposición simplemente recordar que lo que tienes y lo que haces es por la gracia de Él. Número 3, tercera teoría, para poder explicar Pablo qué quiso decir con el aguijón, la espina en la carne, un mensajero de Satanás. Vimos que pudiera ser una enfermedad, una limitante física. Número 2, una oposición, unas personas. Número 3, aquí sí entramos en temas espirituales. Número 3, ataques demoníacos, ataques directamente espirituales. Base, una posible explicación: Pablo en sus epístolas menciona 8 veces información referente al accionar y el trabajo de los demonios. Más que en otras referencias fuera de los evangelios, es el que más menciona información acerca de los demonios. El pasaje más claro, Efesios 6, 11 y 12, es el más significante para la vida del creyente en la referencia o cuál debe ser nuestra actitud ante este ataque. Dice claramente: firmes contra todas las estrategias del diablo. Luchamos, como y recordamos, no contra carne y sangre, o sea, no luchamos contra cuestiones físicas, sino contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de lugares celestiales. El enfoque que está diciendo Pablo es que posiblemente el aguijón de la carne es que sufría ataques espirituales, sufría ataques de demonios. Y sí, amado, sí, muchas veces, y a lo mejor no nos hemos dado cuenta, hemos sufrido ataques de seres malignos. Y sí, es una herramienta para hacernos entender que lo que somos y lo tenemos, repito, es por la gracia de Dios. Hay un pasaje muy interesante. Bueno, creo que el ejemplo más común que podemos nosotros destacar para poder apoyar este principio es la vida de Job. Creo que hemos leído toda la vida de Job, como ahí entre Dios y Satanás hicieron ahí un trueque, hicieron ahí, no has considerado mi siervo Job. Pobre Job, yo creo que a lo mejor ni se enteró todo lo que estaba hablando Dios con Satanás. Y bueno, al final Job fue
bendecido y fue remunerado 7 veces más de lo que tenía al principio. Pero hay otro pasaje muy interesante. Aquí te pido que me acompañes. Vayamos a Evangelio de Lucas capítulo 22. Evangelio de Lucas capítulo 22 versículos 31 y 32. Este pasaje, amados, no es para que nos dé miedo. Ojo, no es para que nos dé miedo, pero sí para que nos ponga en alerta. Lucas 22, 31, versículo 31 y versículo 32. Dice en el contexto de la última cena, dice Jesús: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Ojo con lo que está diciendo Jesús. Satanás me pidió zarandearlos a todos ustedes. El mismo diablo, el mismo Lucifer, vino conmigo, me pidió de favor que si los podía zarandear. Y en la respuesta de Jesús no encontramos un no. Al contrario, está la advertencia que dice: cuando llegue Pedro, cuando llegue esa situación, oro para que tu fe no falle. Entonces da a entender que Jesús sí autorizó a Satanás para que lo zarandeara. Y sí, amado, el diablo es un instrumento más de Dios para sus planes. No tiene voluntad propia Satanás. No hace lo que él quiere. Es un instrumento más en el plan soberano de Dios. Y posiblemente él autorice ciertas acciones hacia nosotros, no para asustarnos, ni para movernos cosas en la noche o que nos toquen la puerta, para recordar quién es Dios. Simplemente para recordar que lo que somos y lo que tenemos es por la gracia de Dios. ¿Qué es zarandear? ¿Sí? En tiempos bíblicos el trigo, bueno, zarandear un trigo o cualquier otro grano, ¿sí?, era agitarlo violentamente con la intención de sacar las impurezas del grano. Esa es la intención del zarandeo. Si Dios permitió que algún huésped maldito, que algún demonio llegue a nuestra vida, es con la intención de que pueda sacar lo mejor de nosotros. Esa es la intención. Y la petición de Jesús hacia Pedro es: solamente oro para que tu fe no falle. No oro para que no pase, sino oro para que tu fe no falle. Satanás quería zarandear a Pedro como a trigo, lo que significa que deseaba sacudir la fe de Pedro, tanto los demás discípulos, para que cayeran. Pero no fue así, sino que Pedro demostró ser un fiel siervo de Dios. En toda mi vida, y agradezco a Dios en toda mi vida, solamente me ha permitido entablar cierto contacto con un ser demoníaco, con un ser de este índole. Y espero que sea la última. Realmente no crean que soy Ghostbuster y cazador de fantasmas. Solamente una vez, y clara, tal cual, cara a cara con un ser así. Y fue en una campaña evangelística, cuando estaba exactamente compartiendo el evangelio, ¿sí?, a una persona, y esa persona se manifestó de volada. Y fueron 2 horas. No voy a hablar de detalles, con mucho gusto después les puedo platicar con la cuestión de información o de edificarlos. Invitan un café y con mucho gusto platico ya a detalles. Pero fue un encuentro que jamás me había esperado. Realmente ahí aprendí 2 cosas. Uno, que ese tipo de seres
No es como lo pinta Hollywood. Nada que ver. Nada que ver, amados. Realmente créanme, nada que ver. Número 2. ¿Cuán poder tiene una palabra? Jesús. Cuando estaba con este ser, no podía, literal, no podía, vomitaba, escupía, no podía decir Jesús. No lo podía decir. Amado, no es broma lo que cantamos. El nombre de Jesús es el nombre más grande. Y hay veces que tienen que pasar esas situaciones de nuestra vida espirituales muy tristes y muy terribles para recordarnos quién es Jesús, para recordarnos quién es Él. Y si alguien ha vivido situaciones así, amados, simplemente es para recordar quién es Dios y que Dios está por encima y Él ya los venció y Él ya los derrotó, y no hay por qué tenerles miedo, sino que Él ya en la cruz los venció y derrotó a toda hueste y todo poder maligno. Amados, Satanás ya fue vencido. Satanás, el enemigo, ya fue vencido. No hay que tener miedo, solo hay que estar alerta y que nuestra fe en esos momentos, amados, por favor, que no falle. Es la petición de Jesús. 3 posibles explicaciones a lo que Pablo se refería con el aguijón de la carne. Número 1, una enfermedad, cuestión física. Número 2, una oposición. Número 3, ataques espirituales. Lo interesante es que estas 3 posibles explicaciones abarcan las 3 áreas del desgaste de la vida de un creyente: desgaste físico, desgaste emocional y desgaste espiritual. ¿Sí? Repito, esas son 3 posibles explicaciones de lo que quiso decir Pablo con aguijón en la carne, una espina en la carne. Fue una de las 3, fue las 3, solamente él sabía a conciencia. Pero el enfoque de este pasaje, vuelvo a leer 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, bueno, del 8. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara, y cada vez Él me decía: mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. ¿Qué es gracia? ¿A qué se refiere Dios con gracia? ¿Qué está refiriendo Pablo con decir gracia? Amado, gracia es regalo inmerecido. Eso quiere decir gracia. Sí, amado, todo lo que tenemos, incluido la vida, es gracia, es un regalo inmerecido. El enfoque es que recuerdes lo que tienes ahorita, y con lo que tienes ahorita es necesario para que puedas seguir luchando en la vida. Tu trabajo, amado, es gracia. Dios te lo dio. Tu familia también es gracia. Dios te la dio. Tu capacidad intelectual es gracia, también Dios te la dio. Todo lo que tienes, amado, todo lo que has conseguido hasta este día, 6 de mayo del 2026, es por la gracia de Dios. Y si no reconocemos hoy en día que todo lo que tenemos y somos es por la gracia de Dios, posiblemente mañana nos llegue un aguijón en la carne. Y si estás viviendo situaciones similares como las que platicamos en esta noche, amados, qué bueno que viniste, qué bueno que te animaste a venir o a aprender la aplicación, los que están en línea, para poder nosotros ser humildes y reconocer la gracia de Dios en nuestra vida, llegar arrepentidos, ¿sí? Y llegar conscientes que todo lo que tenemos y todo lo que somos es por la gracia de Dios. Amado, Dios quiere, Dios desea no una iglesia perfecta, no personas perfectas, pero que sí reconozca que lo que tienen hoy en día es por la gracia, por lo que Él nos ha dado. Para concluir, amados, me encanta 2 de Corintios. Mi pasaje favorito es el último versículo de 2 de Corintios. Ayer lo compartí en el seminario y hoy se los quiero compartir. ¿Cómo termina Pablo esta epístola? De todas las epístolas que tenemos en el Nuevo Testamento, 2 de Corintios tiene algo particular.
que la bendición final es trinitaria. Es el único pasaje en la despedida de las epístolas que menciona a las tres personas de la Trinidad. Y Pablo lo tenía claramente en el concepto de la gracia: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Eso es gracia, iglesia. Dice así la Escritura: que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amado, esto es gracia, y con esto es necesario para el día de mañana levantarte y salir adelante. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por lo increíble de tu escritura, Señor. Compartí, Señor, lo que has hablado a mi corazón y lo que creo que puedes reflejar a tu iglesia, Señor. Que lo mucho o poco que se nos quedó en nuestra mente pase al corazón, y que después del corazón pase a las acciones y se va reflejado claramente en nuestra vida. Santo Espíritu, guíanos, guía a tu iglesia. Señor, Padre, gracias por el regalo merecido. Todo esto lo agradecemos y lo pedimos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, iglesia. Bendiciones. Centro Cristiano Amigos.